La normalización lingüística y un traballo que se fai da fechamente a un nivel autonómico, pero hai tamén un labor importantísimo que se fai a pie de cai. E el labor que se desendolca nos concellos e que é responsabilidade, na maior parte de los casos, de les oficines de normalización que formen la rede de normalización lingüística que tien espardida per Asturias la Consellería de Cultura del Principado. Y justamente aquí delante tenemos la Casa de la Cultura de Sama de Llangreu, donde se ubica la oficina del primer servicio de normalización lingüística que entamó a trabajar en Asturias. Un servicio que hoy vamos a conocer per dentro. Hola, Eloy, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eloy Antuña y el responsable del servicio de normalización del Concello de Llangreu, que es el primero que se entamó dentro de los que componen la red de normalización de Anguaño, ¿no? Sí, entamó a funcionar en el año 2001. Después ya al poco tiempo también el de Chena, después vino Sisión, después bueno, la cosa fue creciendo y en estos momentos pues son 12 los servicios que están funcionando en Asturias. Igual el trabajo que se fai dentro un servicio de normalización un concello como Llangreu. Bien, pues esta es una herramienta útil, válida y totalmente necesaria para lo que es la normalización social del asturiano y de cualquier lengua minorizada, ¿no? Tenemos ejemplos en otros países, en otras zonas con lenguas minoritarias donde los servicios de normalización son herramientas muy válidas, ¿no? Aquí en Asturias hay un fenómeno más de recién, pero bueno, yo creo que es inexcusable, inevitable, aparte que estos servicios furrulen y tengan una actividad para que la normalización sea un hecho constatable, ¿no? Fálanos un poquillín de las actividades que desendolcáis a lo largo del año. Bien, pues, bueno, ya te digo, somos un servicio público, un servicio que presta la institución y entonces trabajamos dentro de la institución propiamente, pero sobremanera de forma externa, ¿no? Siendo herramienta para que ciudadanos y ciudadanas de Llangreu puedan utilizar la lengua asturiana para todas sus actividades y yo que no sea menoscabo para nada, ¿no? Entonces pues ponemos en marcha pues, bueno, un montón de actividades tratando de buscar este objetivo, ¿no? Aquí venimos trabajando con 3 premisas básicas, ¿no? Que son la visibilidad, la transversalidad y la gradualidad de actividades, ¿no? Actividades que van, bueno, son muy variadas y bien van desde lo que sigue la puesta en marcha de campañas de normalización social del uso del asturiano, de promoción y normalización. Cartafuellos... Bien, no, campañas más de normalización, ¿no? Que procuramos que atiendan a todos los sectores socioeconómicos y también a todas las franjas nacionales, ¿no? Aquí podríamos hablar de, no sé, este último año pusimos en marcha pues campañas para los recién nacidos, dándoles la bienvenida en asturiano, ¿no? Por ejemplo, la campaña del bebé. También pusimos en marcha campañas para 0 a 3 años, con un vocabulario básico y, bueno, unas cosines para las escuelas. Después atendimos sectores como el sector hostelero y el sector comercio también con campañas específicas para ellos. Trabajamos también lo que es la animación a la lectura, con una campaña de animación a la lectura en espacios públicos, que pusimos en todos los espacios públicos del ayuntamiento y también en colaboración con el consorcio de transportes. Y eran textos en asturiano que permitían una lectura rápida para lo que es el viaje o tal, mientras estás un poquito... Un buen garapillo de actividades, ¿no? Sí, viene trabajándose bien. Yo creo que sí. Nunca hay lo que pretendemos para conseguir la normalidad, que nunca tienes todas las posibilidades, pero bueno, venimos trabajando... A bondo, ¿no? Sí. Y hay también una sera que es la educativa, la formativa, que también desendolcáis y que a mí me interesa mucho porque es la alfabetización a su propia lengua de los adultos, ¿no? Sí, claro, la situación del asturiano pide una oferta formativa, vamos, bien necesaria totalmente, ¿no? La oferta formativa en Llangreu vienen antes de que hubiera servicio de normalización lingüística, ¿no? Ahora, a través del servicio de normalización lingüística, buscarse financiación y de desarrollarse estos cursos, ¿no? Normalmente no, todos los años se oferta formación lingüística en asturiano
bien sean cursos de inicio a fondamento, o los dos a la vez, como yo el caso de este año, y también cada 2 años así suele atenderse también lo que llevan las necesidades de formación lingüística para los funcionarios del Concello, ¿no? Con cursos de lenguaje administrativo, tratando de implicarlos y darles una correcta ¿Y hay algún curso que se esté dando justo en estos momentos? En estos momentos empezaron va poco, empezaron a principios de este mes de aviento, 2 cursos, un de inicio y otro de fundamento. Oye, pues si pudieras avisar a la profesora o al profesor y que faláramos un poquín con ellos, no estaría mal. Sí, lo tenemos bien cerca y ahí Maite Duarte y la profesora, vamos a llamarla. Sí. Hola Maite, ¿qué tal? Oye, mira, tenemos aquí un equipo de la TPA que quería grabarte, hacerte unos informes sobre el curso, cómo formula, toda la gente que viene participando y estas cosas. Puedes acercarte hasta aquí. Venga, voy ahora para allá. Esperamos que...